Gemma Farrell miraba pensativa su reflejo en el espejo del cuarto de baño del colegio, intentando arreglarse el despeinado pelo castaño. Había sido un día difícil. 3 adolescentes habían acudido a ella a la vez con graves problemas, y cada uno de ellos necesitaba toda su atención. Le encantaba su trabajo como orientadora escolar, pero a veces la tensión emocional era casi insoportable. Su última cita había terminado hacía solo 15 minutos, y aún podía oír en su cabeza la voz llorosa de Sara, de 14 años, mientras hablaba del divorcio de sus padres. Sonó el teléfono. Era Winston, su marido. Era la tercera vez esta semana que le avisaba de que llegaría tarde al trabajo. Últimamente se había convertido en una rutina. Un importante proyecto de construcción requería horas extra. Al menos eso le había explicado. Cariño, lo siento, esta noche es tarde. Su voz sonaba un poco tensa. El nuevo informe financiero no cuadra, así que tendré que asistir a la contabilidad. Gemma suspiró, intentando reprimir un poco de irritación. Recordaba los tiempos en que Winston había llegado corriendo a casa a tiempo para la cena, cuando habían pasado juntos las tardes hablando del día. Ahora su tiempo juntos se limitaba a desayunos apresurados y a los raros fines de semana en los que no se llevaba trabajo a casa. En casa, Gemma recalentó mecánicamente los restos de la lasaña de la noche anterior. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió el portátil para repasar las notas de la terapia de hoy. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna, típica de una tarde de octubre. Su pequeña casa en los suburbios parecía inusualmente tranquila y vacía. En Henderson Construction, Winston estaba inclinado sobre su mesa, mirando los planos de un nuevo proyecto. Su despacho estaba al final de un largo pasillo, con fotos de proyectos terminados en las paredes. La puerta crujió suavemente al entrar Margaret Teal, la nueva directora financiera de la empresa. Solo llevaba 2 meses en la empresa, pero ya había impresionado a la dirección con su profesionalidad. Señor Farrell, he comprobado los cálculos del sector oriental. Margaret le puso delante una carpeta con documentos. Olía a perfume caro. Creo que deberíamos revisar la estimación de los materiales. Se inclinaron sobre los papeles, tocándose casualmente los codos. Margaret era todo lo contrario de Gemma, una rubia brillante de rasgos cincelados, siempre impecablemente vestida y segura de sí misma. Su presencia desconcertaba a Winston y hacía que su corazón latiera más deprisa. Cuando Winston volvió a casa aquella noche, encontró a su mujer dormida en un sillón con un libro en el regazo. La cubrió cuidadosamente con la tela escocesa, tratando de no despertarla. Por un momento le invadió una sensación de calidez familiar. Gemma parecía tan vulnerable mientras dormía, igual que en los primeros años de su matrimonio. Pero entonces le vino a la mente la imagen de Margaret inclinada sobre su escritorio y la sensación se desvaneció. Sus fines de semana juntos se volvieron cada vez más tensos. Winston se distraía constantemente con los correos electrónicos del trabajo, y Gemma estaba inmersa en la preparación de los complejos casos de sus cargos. En el desayuno intercambiaban frases de servicio, y por la tarde cada uno se dedicaba a sus asuntos. Incluso sus tradicionales almuerzos de los domingos en casa de la madre de Gemma, Eleanor, se convirtieron en comidas silenciosas acompañadas de pequeñas charlas. Uno de esos días, Gemma volvió pronto del colegio y empezó a ordenar su armario. Entre las cosas de Winston, encontró una corbata desconocida, azul oscura con un tenue dibujo. No recordaba habérsela comprado a su marido, pero no le dio mucha importancia. Estaba más atenta al ligero aroma floral que desprendían las camisas lavadas en seco. En la empresa, mientras tanto, Margaret se quedaba hasta tarde cada vez más a menudo, ayudando a Winston con los informes. Sabía escuchar, hacer las preguntas adecuadas y crear una atmósfera de confianza. Poco a poco, sus conversaciones iban más allá de los temas laborales. Ella hablaba de su pasión por el jazz, de sus viajes por Europa, de sus libros favoritos.
Winston esperaba con impaciencia estas conversaciones nocturnas, saboreando su intimidad intelectual. Una tarde, mientras reunían documentos para el Consejo de Administración, sus dedos se encontraron accidentalmente sobre una carpeta de informes. Hubo una tensa pausa en la que ambos se dieron cuenta de que habían cruzado una línea invisible. Winston apartó primero la mano, murmurando algo sobre lo avanzado de la hora, pero la chispa ya había pasado. En casa, Gemma se sentía cada vez más sola. Intentaba hablar con su marido, le proponía salir juntos, pero Winston siempre encontraba motivos para negarse. Poco a poco, empezó a notar cómo escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación, cómo apartaba la vista cuando hablaba por el móvil, con qué cuidado borraba el historial de su navegador. Su hogar, antaño acogedor, se llenó de palabras no dichas y emociones reprimidas. Gemma se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en lo que le estaba ocurriendo a su matrimonio. Winston se demoraba cada vez más en el despacho, donde Margaret lo saludaba con una sonrisa comprensiva y un inmutable. «Solo quería hablar con usted de algo, señor Farrell». El otoño entraba sigilosamente, pintando los árboles de rojo y amarillo. Gemma estaba recogiendo las hojas caídas del jardín cuando sonó el teléfono. Era su madre, Eleanor, invitándola a ella y a Winston a su tradicional comida de los domingos. «Haré tu tarta de manzana favorita», dijo, y había una insistencia peculiar en su voz, como si su madre intuyera que algo iba mal en la vida de su hija. Las sólidas puertas de roble de la mansión victoriana se abrieron acogedoramente, dejando entrar a Gemma y Winston. Eleanor Brightwood, impecablemente vestida como siempre con un traje de color malva apagado, los recibió en el amplio vestíbulo. Hacía un frío sorprendente para principios de noviembre, y los leños crepitaban ya en la chimenea del salón. «Gemma, querida, te estás congelando». Eleanor abrazó a su hija. «Entra rápido, he preparado té con bergamota». Era como si el tiempo se hubiera detenido en el salón. El mismo reloj antiguo contaba los minutos, el mismo juego antiguo brillaba detrás del aparador de cristal, los mismos retratos familiares miraban desde las paredes. Esta casa albergaba la historia de 3 generaciones de la familia Brightwood, y cada cosa que había en ella tenía una historia. «Hoy he invitado aquí al señor Donovan», dijo Eleanor con indiferencia mientras servía el té. «Hay que discutir algunas formalidades». Winston, que había estado mirando distraídamente por la ventana el cuidado jardín, se animó visiblemente. El señor Donovan había sido el abogado de la familia Brightwood durante más de 20 años. «¿Pasa algo, mamá?» Gemma miró preocupada a su madre. «No es nada, cariño. Ha llegado el momento de poner en orden algunos papeles». Eleanor se sentó en su sillón favorito de terciopelo verde. A sus 64 años, conservaba una notable claridad mental y firmeza de carácter. Desde la muerte de su marido, había administrado ella sola una fortuna considerable, que incluía esta casa, varias cuentas de inversión y una participación en una pequeña editorial. «Estás preciosa, Eleanor», dijo Winston de repente. «¿Nuevo corte de pelo?» Gemma miró sorprendida a su marido, que no solía fijarse en esos detalles. «Gracias, Winston. Sí, he pensado en arreglármelo un poco», sonrió Eleanor con suavidad. «Por cierto, ¿cómo va tu proyecto de construcción?» «Oh, va según lo previsto. Aunque he tenido que hacer mucho papeleo». Sonó el timbre, interrumpiendo la conversación. Era el señor Donovan, un caballero canoso con un maletín de cuero desgastado. Tras intercambiar saludos, Eleanor sugirió que pasaran al estudio para hablar. «Gemma, cariño, no tardaremos», acarició cariñosamente el brazo de su hija. «¿Por qué no echas un vistazo a la tarta que está en el horno?» «¿Puedo hacer algo por ti?», se ofreció de pronto Winston. «Creo que es un asunto familiar», dijo el señor Donovan en voz baja pero con firmeza. A solas con su madre y el abogado, Gemma se enteró de la intención de Eleanor de cambiar el testamento. La casa,
que era la parte principal de la herencia, pensaba dejársela a su hija, pero con ciertas condiciones. «Quiero que esta casa se quede en la familia», dijo Eleanor mientras se paseaba por el estudio. «Aquí es donde creciste, donde podrían crecer tus hijos». «Mamá, por favor, no hables de eso ahora». Gemma arrugó la nariz con dolor. El tema de los hijos siempre había sido delicado para ella. En el salón, Winston no encontraba su sitio. Se acercó a la ventana, mirando los viejos arces que dejaban caer sus últimas hojas. Siempre había tenido sentimientos encontrados hacia aquella casa, admiración por su arquitectura y su historia, pero también irritación por la forma en que Eleanor la había mangoneado, dejando claro sutilmente que nunca sería lo bastante buena para su hija. Media hora más tarde, todos regresaron al salón. Eleanor parecía satisfecha, Gemma parecía pensativa, y el señor Donovan metía metódicamente papeles en su maletín. «Quédate a cenar, Howard», le sugirió Eleanor al abogado. La señorita Parker había preparado un delicioso pato con manzanas. Durante la cena, la conversación fluyó suavemente de un tema a otro. Winston se interesó inusualmente por la salud de Eleanor, preguntando largo y tendido por su bienestar y su rutina diaria. «Últimamente doy más paseos por el jardín», dijo ella. «El viejo Tom hace maravillas con la rosaleda». «¿Tom?», intervino Winston. «Nuestro jardinero, querida», contestó Gemma. «Lleva aquí 15 años». Winston estaba inusualmente callado mientras volvían a casa después de cenar. Gemma notó cómo agarraba con fuerza el volante, absorto en sus pensamientos. A la semana siguiente, Winston se ofreció inesperadamente a pasar por casa de su suegra con una botella de su vino favorito. Después se interesó por su salud, le envió artículos sobre nutrición e incluso se ofreció voluntario para arreglar las goteras de su tejado. «¿Qué te pasa?», me preguntó Gemma un día. «Antes apenas podías arrastrarte a casa de tu madre». «Me di cuenta de lo importante que era mantener los lazos familiares», dijo sin mirarla a los ojos. Una tarde, cuando Gemma volvió del colegio, encontró a su marido estudiando unos papeles. Al verla, se apresuró a guardar los papeles en el cajón de su escritorio. «Solo son informes de trabajo», le explicó en respuesta a su mirada inquisitiva. En la oficina, Margaret notó un cambio en el comportamiento de Winston. Se tomaba más tiempo personal y llamaba a alguien desde la sala de conferencias. «¿Va todo bien?», le preguntó después de quedarse hasta tarde en su despacho una noche. «Últimamente estás un poco distraído». «Sí, solo cosas de familia», respondió él, golpeando nerviosamente el escritorio con los dedos. «Por cierto, ¿conoces a un buen tasador de propiedades?». Eleanor, por su parte, empezaba a notar la creciente atención de su yerno. Sus visitas inesperadas y su excesiva preocupación la dejaban un poco perpleja. «Winston se ha vuelto muy atento», comenta a su hija. «Ayer incluso se ofreció a acompañarme al médico». Gemma guardó silencio, pero algo en la voz de su madre la hizo recelar. A lo largo de los años, como orientadora escolar, había aprendido a detectar los más leves signos de ansiedad en la voz de las personas. Por las tardes, sentada en su estudio, Eleanor se acercaba a menudo a la ventana que daba al jardín. El viejo Tom podaba metódicamente los rosales, preparándolos para el invierno. Sus movimientos medidos tenían un efecto tranquilizador, recordándole que algunas cosas en la vida permanecen iguales. En el restaurante Frank's, medio vacío, sonaba jazz. Winston y Margaret estaban sentados en una mesa alejada, oculta a la vista por una enorme palmera. 2 tazas de café y una tarta de queso sin tocar se enfriaban sobre la mesa. «Aquí no hay peligro», revolvió Margaret distraídamente con una cuchara. «Este no es el tipo de barrio donde te encuentras con gente que conoces». Winston asintió, mirando su perfil cincelado. Estaba especialmente guapa en la penumbra del restaurante. Su pelo castaño le caía suavemente sobre los hombros y el brillo dorado de sus ojos.
He pensado en todo. Sacó un cuaderno del bolso. Podríamos empezar a buscar piso ya. Tengo un pequeño ahorro. Margaret. Winston puso suavemente su mano sobre la de ella. No tengamos prisa. Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo. En la oficina mantenían un comportamiento formal. Margaret solo entraba en su despacho por asuntos de negocios, dejando siempre la puerta entreabierta. Pero a veces sus miradas se cruzaban en las reuniones y el aire entre ellos parecía electrizarse. Se reunían en distintos lugares, ya fuera en un pequeño café a las afueras de la ciudad o en un parque que estaba desierto en esa época del año. Un día Margaret sugirió que fueran al campo. Allí hay un motel encantador, dijo mirando más allá de Winston. Nadie hace demasiadas preguntas. En casa, Gemma estaba haciendo la colada y encontró una marca de carmín en el cuello de la camisa de su marido. Se quedó sentada en el borde de la cama durante un buen rato, apretando la desafortunada camisa entre las manos. Su mente repasaba retazos de recuerdos, sus regresos tardíos, sus misteriosas llamadas telefónicas, su repentina preocupación por su aspecto. Durante la cena, Winston habló de problemas en el trabajo, de un cliente difícil, de nuevos proyectos. Gemma asintió, observando cómo evitaba mirarla a los ojos. Quizá podríamos ir al cine este fin de semana, sugirió. Hacía tiempo que no salíamos juntos. Lo siento, cariño, pero el sábado tengo una reunión importante con los contratistas. Se apresuró a terminar el café. Y el domingo es la comida de tu madre, ¿recuerdas? En su despacho, Margaret estaba extendiendo papeles sobre su mesa cuando sonó el teléfono. Era Winston. Lo he arreglado todo, dijo. El sábado está libre todo el día. Estupendo, sonrió. He reservado una habitación en el Pine Bar. Está a 2 horas en coche de aquí. El sábado por la mañana Winston le dijo a su mujer que iba de camino a una reunión con los contratistas. Gemma echó un vistazo a su coche y sacó el teléfono. «Hola, ¿es la recepción de Construcciones Henderson? Quería comprobar a qué hora termina hoy la reunión con los contratistas». «¿Qué? ¿No hay reunión?» En el motel Pine Forest, Winston y Margaret estaban tumbados en la cama, mirando al techo. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba y las gotas tamborileaban en los aleros. «Estoy harta de esconderme», dijo Margaret en voz baja. «Quiero despertarme contigo todas las mañanas, preparar el desayuno, hacer planes». «Ya falta poco», le besó Winston en el hombro. «Pronto tendremos nuestra propia casa». «Esa mansión victoriana», se levantó sobre un codo. «¿Estás segura de que saldrá bien?» «Sí», la atrajo hacia sí. «Solo tenemos que esperar un poco más». Aquella tarde, Gemma estaba sentada en el salón cuando la puerta principal se abrió en silencio. Winston entró en la cocina a grandes zancadas, sin reparar en ella en la penumbra. «¿Qué tal la reunión?», preguntó ella. Él se estremeció y se dio la vuelta. «Fue bien, solo cansado». «Qué raro», se levantó Gemma. «He llamado a la oficina. Dijeron que hoy no había reunión». Hubo una larga pausa. «Era una reunión informal», dijo por fin. «En otro sitio». «Hueles a perfume de mujer, Winston». Pasó silenciosamente junto a ella y entró en el dormitorio. Unos minutos después oyó el ruido del agua en la ducha. Al día siguiente fueron a comer a casa de Eleanor como si nada hubiera pasado. Winston se mostró especialmente atento con su suegra, sirviéndole vino y preguntándole por su salud. El lunes por la mañana Margaret encontró una cajita en su escritorio. Dentro había una delicada pulsera de plata. «¿Te gusta?» Winston apareció en la puerta de su despacho. «Mucho», se lo probó, «pero es demasiado arriesgado. Quiero que tengas algo de mí». Se sentó en el borde del escritorio. «Algo real». Aquella tarde Gemma encontró un cheque de la joyería en el bolsillo de la chaqueta de su marido. Lo guardó con cuidado y se quedó sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando el tic-tac del reloj de pared. En el dormitorio reinaba un silencio opresivo. Se tumbaron cada uno en su lado de la cama, intentando no tocarse.
Winston leyó durante horas los papeles del trabajo antes de acostarse, mientras Gemma fingía dormir. Margaret hablaba cada vez más del futuro. Ya había mirado varios pisos, hecho planes para unas vacaciones juntos, soñado con su vida en común. ¿Te imaginas lo bonito que sería tener un salón moderno en esa mansión?, dijo, pasando el dedo por el borde del vaso. Colores claros, minimalismo. Hagamos primero lo principal, la interrumpió Winston con suavidad. Todo tiene que estar perfectamente planeado. No se dieron cuenta cuando un conocido compañero de la oficina apareció en la mesa de al lado. Fingió no reconocerlos, pero al día siguiente los murmullos se extendieron por toda la empresa. En la cocina de la oficina, durante la pausa del almuerzo, Catherine Hope, una anciana contable, se quejaba a sus compañeros de su salud. Margaret, revolviendo azúcar en su café, escuchaba la conversación. Imagínate, no puedo conseguir digoxina en la farmacia por segundo día. Dicen que hay escasez de suministros. Y no puedo prescindir de ella. Mi corazón se ha puesto muy mal. ¿Qué tipo de medicamento es?, preguntó uno de los empleados. Para la insuficiencia cardíaca. Es el único que se receta y la dosis debe ser muy precisa. Demasiado y podrías morir, demasiado poco y no serviría de nada. Margaret removió el café lentamente, memorizando cada palabra. Esa noche quedó con Winston en su restaurante habitual, a las afueras de la ciudad. Creo que he encontrado la solución a nuestro problema, bajó la voz, aunque no había nadie alrededor. Hay un medicamento que, en grandes dosis, puede provocar un infarto y, sin sospechas, un simple fallo cardíaco. Winston escuchó atentamente su historia sobre la digoxina. Pero, ¿dónde puedo conseguir una receta? Catherine debe de tener un impreso de repuesto en su mesa. Siempre tiene uno, dijo, por si acaso. Al día siguiente, Margaret se quedó hasta tarde en la oficina. Después de esperar a que todo el mundo se dispersara, encontró rápidamente el impreso de la receta en el cajón superior de la mesa de Catherine. En la pequeña farmacia de las afueras de la ciudad, el anciano farmacéutico echó un largo vistazo a la receta y luego miró a Winston por encima de sus gafas. ¿Es la primera vez que vengo? Sí, suelo ir al centro, pero lo están renovando. El farmacéutico asintió y entró en la trastienda. Winston se movió de un pie a otro, intentando no encontrarse con los ojos de la joven cajera. En el piso de Margaret habían estudiado detenidamente las instrucciones del medicamento. Hay que tener cuidado, dijo ella. La dosis tiene que ser suficiente, pero no sospechosa. ¿Estás segura de que funcionará? Completamente. Catherine dijo que la sobredosis es una causa común de muerte en pacientes cardíacos, especialmente en los ancianos. En los días siguientes, Winston comenzó a preparar el terreno. Hablando con Gemma, comentó casualmente: «Tu madre no tiene muy buen aspecto últimamente. ¿Te has dado cuenta?» «Creo que no. Veo que se cansa enseguida y se ahoga en las escaleras». Ahora aprovechaba cada visita a su suegra para insistir en su supuesta mala salud. «Eleanor, hoy estás pálida. ¿Quizás es la presión? ¿O estás respirando con dificultad? ¿Tienes problemas de corazón?» Margaret aprobaba lo que él hacía. Así es. Cuando eso ocurra, todos recordarán que lleva mucho tiempo quejándose de su salud. ¿Cuándo?, preguntó Winston. «El próximo domingo. Tendréis una cena familiar tradicional, ¿verdad?» Asintió con la cabeza. «Gemma suele ayudarla en la cocina, y tú, le llevarás una taza de té», terminó Margaret. «Digoxina». Esa noche Winston sacó una caja de pastillas del bolsillo de su viejo abrigo. Mañana, en la comida del domingo, iba a dar el primer paso hacia su nueva vida. Margaret hojeaba una revista de interiorismo. ¿Te imaginas cómo sería un salón victoriano con elementos modernos? Winston la miró
y pensó que nunca había conocido a nadie capaz de hablar de asesinatos con tanta tranquilidad mientras se tomaba un café. El domingo amaneció nublado y ventoso. Gemma intentaba sin éxito abrocharse su collar de perlas favorito. El cierre no cedía. Winston la miraba a través del espejo, ajustándose la corbata. En el bolsillo de la chaqueta llevaba una cajita de pastillas. «Deja que te ayude». Se acercó a su mujer y abrió hábilmente la cerradura. El aroma familiar de su perfume le hizo sentir un cosquilleo en el pecho. De camino a casa de Eleanor, Gemma habló de las tareas escolares, del nuevo programa para adolescentes con problemas. Winston asintió con la cabeza, escuchando a medias su historia. Su mirada volvía una y otra vez al bolsillo interior de su chaqueta. Eleanor se reunió con ellos en el jardín, podando las últimas rosas de otoño. «Se supone que va a helar», explicó ella, levantándose de las rodillas. «Quiero salvar al menos unos cuantos capullos». La casa olía a tarta de manzana y canela. La cena del domingo ya estaba puesta en la mesa. El asado favorito de Winston, ensalada de rúcula, pan fresco de la pequeña panadería de la esquina. «Mamá, prometiste que no te molestarías». Gemma sacudió la cabeza con reproche. «Podríamos haber pedido algo». «Tonterías». Eleanor se ajustó la servilleta de encaje. «No hay nada como una comida casera». Durante la comida, Eleanor habló de sus planes para renovar el jardín, de un nuevo libro para su club de lectura y de una próxima exposición en la galería local. Winston escuchaba su voz, mirando el juego de mesa antiguo, los cuadros de las paredes, los muebles antiguos, todas las cosas que pronto podrían ser suyas. «Winston, querido, hoy pareces distraído», dijo Eleanor. «¿Va todo bien?» «Sí, sí. Es que he estado ocupado últimamente», dijo él, intentando sonreír con la mayor naturalidad posible. «Por cierto, estás más pálido que de costumbre. ¿Presión, tal vez?» Después de comer, Gemma fue a la cocina a ayudar a su madre con los platos. Winston se ofreció voluntario para hacer té. «No demasiado fuerte para mamá», le recordó Gemma. El té fuerte le provocaba insomnio. En la pequeña cocina, Winston sacó una tetera antigua, regalo de boda de los padres de Eleanor. Sus manos temblaron ligeramente al verter la infusión. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una cajita. A sus espaldas, Eleanor y Gemma hablaban de la próxima renovación de la sala infantil. El colegio donde trabajaba Gemma había decidido actualizar el despacho del psicólogo. Winston desmenuzó una pastilla sobre la taza destinada a Eleanor. Había elegido la que tenía un estampado de flores azules, su favorita. El polvo se disolvió sin dejar rastro. «El té está listo», su voz sonó demasiado alta en el acogedor silencio de la cocina. Pasaron al salón. Eleanor estaba sentada en su sillón favorito con la bufanda inacabada en el regazo. Estaba preparando un regalo de Navidad para una vieja amiga. «Huele tan bien». Se llevó la taza a la cara, aspirando el aroma. «Siempre hacías buen té, Winston». La observó llevarse la taza a los labios y sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. Los leños crepitaban en la chimenea, las últimas hojas otoñales crujían junto a la ventana, el viejo Tom estaba en el jardín. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo era diferente. «Mamá, cuéntame otra vez lo del incidente de las rosas», pidió Gemma sentándose en el sofá. Eleanor sonrió y comenzó la historia de cómo ella y su marido habían intentado cultivar una rara variedad de rosas de té hacía muchos años. Winston escuchó su suave voz, observando cómo sorbía de su taza de vez en cuando. Cuando terminó el té, Eleanor le pidió que le trajera una manta. Últimamente tenía mucho frío. Winston se levantó de un salto, contento de salir de la habitación. Se apoyó en la pared del pasillo, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Cuando volvió con la tela escocesa, se dio cuenta de que Eleanor se había puesto pálida. «No me encuentro muy bien», murmuró, llevándose la mano al pecho. «¿Mamá?» Gemma se adelantó ansiosa.
Solo estoy un poco mareada. Intentó sonreír Elinor. Debe de ser la presión. Winston estaba de pie junto a la chimenea, con un pastillero vacío en el bolsillo. Observaba la escena como desde la distancia. Gemma preocupada por su madre, Eleanor intentando consolarla, las sombras del fuego bailando en las paredes. «¿Una ambulancia, tal vez?», sugirió Gemma. «No hace falta, cariño. Ayúdame a subir al dormitorio. Me tumbaré un rato y se me pasará». Mientras subían las escaleras, Winston oyó crujir la puerta del jardín cuando el viejo Tom se marchó a casa, después de haber terminado su trabajo. Por alguna razón miró su reloj. Eran exactamente las 4 de la tarde. Todo en el dormitorio de Elinor era anticuado. La enorme cama de caoba, el tocador con el espejo deslustrado, las viejas fotografías en las paredes. Gemma ayudó a su madre a tumbarse, subiendo las almohadas. «Estás pálida». Gemma le tocó la frente. «Tienes las manos frías». «Solo estoy cansada», sonrió Eleanor débilmente. «No debería haber preparado una cena tan complicada». Winston se quedó en el umbral de la puerta, dudando si entrar o no. Se quedó mirando aquella habitación, aquellas cosas que guardaban el recuerdo de generaciones, y por primera vez se dio cuenta de verdad de lo que estaba haciendo. «¿No deberíamos llamar a un médico?», volvió a preguntar Gemma. «No hace falta». Elinor negó con la cabeza. «Siéntate un rato conmigo». Gemma se acomodó en el borde de la cama, cogida de la mano de su madre. Winston bajó las escaleras en silencio. Todavía había tazas de té sin terminar en el salón, con la chimenea encendida. Recogió mecánicamente los platos y los llevó a la cocina. El grito asustado de Gemma llegó desde el dormitorio de arriba. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te pasa?». Una tumba recién cavada en el cementerio de la ciudad estaba rodeada de cestas de lirios blancos. Gemma se apoyó en el brazo de su marido y vio cómo bajaban el ataúd con el cuerpo de su madre. Caía una ligera llovizna que convertía el suelo en un lodazal. Winston agarró con más fuerza el codo de su mujer mientras ella retrocedía tambaleándose. Su paraguas negro los protegía de la lluvia y las gotas caían por el cuello de su abrigo. Un número inesperadamente grande de personas se había reunido en el cementerio. Vecinos, miembros del club de lectura de Eleanor, sus viejos amigos. Los acontecimientos de los últimos días se habían fundido en una interminable pesadilla para Gemma. Gritos, alboroto, la inútil llegada de la ambulancia, la policía rellenando un informe. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda sonaba a sentencia. «Te dije que deberíamos haber vigilado su salud», dijo Winston en voz baja mientras volvían del cementerio. Últimamente se quejaba mucho de dolores en el pecho. Gemma permaneció en silencio, mirando por la ventanilla del coche. Las gotas de lluvia caían por la ventanilla, desdibujando los contornos de las casas por las que pasaban. Margaret las esperaba en casa, pues se había ofrecido voluntaria para ayudar a organizar el velatorio. La cocina ya estaba preparada con los aperitivos y en el salón había sillas para los invitados. «Lo siento mucho», abrazó Margaret a Gemma. Eleanor era una mujer increíble. Olía al mismo perfume de siempre, pero hoy parecía especialmente fuera de lugar. Los invitados fueron llegando poco a poco. Muchos trajeron comida, tartas, ensaladas, guisos. La casa se llenó de conversaciones apagadas y del tintineo de la vajilla. «¿Te acuerdas de cómo organizó aquel acto benéfico el año pasado?», recuerda una vecina mayor. «Siempre pensando en los demás». El viejo Tom fue el último en llegar. Se arrugó torpemente en la puerta, jugueteando con su gorra raída. «Señorita Gemma, he traído rosas, las últimas de este año. A la señora Eleanor le gustaban mucho». Winston vio que el jardinero le miraba con extrañeza, pero apartó la mirada. Una vaga inquietud se agitó en el fondo de su mente. Por la noche, cuando los invitados se hubieron marchado, Gemma subió al dormitorio de su madre. La habitación parecía intacta, un cepillo para el pelo en el tocador, un libro sin leer en la mesilla de noche,
una bufanda en el respaldo de una silla. Winston la encontró allí una hora más tarde. Estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo un viejo álbum de fotos. «Cariño, tienes que descansar». Se agachó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. ¿Sabes qué es lo más extraño? Gemma pasó la página del álbum. Iba a ir a la exposición el próximo miércoles. Se compró un vestido nuevo. ¿Qué persona sana hace planes cuando no se encuentra bien? Winston sintió un escalofrío. A veces el corazón puede fallar de repente, explicó el médico. Sí, por supuesto, cerró el álbum de golpe. Fue tan repentino. Al día siguiente llegó el señor Donovan con los papeles. Echó un vistazo al salón, donde ayer había habido un velatorio, y sacó el testamento de su maletín. Eleanor hizo los cambios hace poco, dijo. La casa pasa a ti, Gemma. También hay algunas condiciones. Winston escuchaba a medias al abogado. Tenía la mirada fija en la ventana que daba al jardín, donde el viejo Tom podaba lentamente la hiedra crecida. Algo en sus movimientos parecía antinatural, como si estuviera retrasando deliberadamente el tiempo. Por la noche, Margaret llamó para saber cómo había ido la reunión con el abogado. «Todo ha ido según lo previsto», respondió Winston brevemente, encerrándose en su despacho. Ahora la casa era nuestra, de Gemma. Tendremos que esperar un tiempo prudencial, sonaba emocionada. 3 o 4 meses, y entonces podremos hacer nuestra mudanza. Sí, claro. Miró la foto de Eleanor que había sobre la repisa de la chimenea. Escucha, así está la cosa. Este jardinero, Tom, ha estado actuando extraño. ¿En qué sentido? No lo sé. Solo tengo la sensación de que no está bien. Estás paranoica, la cortó Margaret. Solo es un viejo jardinero, ¿qué puedes saber? Después de la conversación, Winston bajó al salón. Gemma estaba sentada en la silla de su madre, envuelta en su chal. «Estoy pensando en vender la casa», dijo de repente. «¿Qué?» Casi se le cae el vaso de whisky. «¿Por qué?» «Demasiados recuerdos. No puedo estar aquí. Pero esta es tu casa, toda tu vida, tu infancia». Por eso, se levantó y se acercó a la ventana. «Cada cosa me recuerda a mamá. Es insoportable». Al otro lado de la ventana, la figura de Tom asomaba en el crepúsculo. Seguía cuidando la hiedra, aunque ya casi había anochecido. Gemma caminó lentamente por la casa de su madre, tocando objetos familiares. Había pasado una semana desde el funeral, pero aún no se atrevía a ordenar las cosas de Eleanor. Había un silencio opresivo en la casa, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo del salón. En la repisa de la chimenea había una fotografía de ella y su madre en el jardín el verano pasado. Eleanor sonreía, sosteniendo rosas recién cortadas. Parecía tan sana, llena de vida. Ayer Gemma volvió al trabajo. Los compañeros estaban muy atentos. Los alumnos procuraban no hacer ruido al pasar por delante de su despacho. Todo aumentaba la sensación de irrealidad de lo que estaba ocurriendo. Winston insistió en vender la casa. «Cariño, tienes que seguir adelante. Esta casa va a ser una herida permanente». Ella comprendía su lógica, pero algo le impedía tomar una decisión. Tal vez fueran las últimas palabras de su madre sobre mantener la casa en la familia. Esa tarde Gemma decidió ordenar los papeles del estudio de Eleanor. La vieja secretaria guardaba muchos documentos, cartas, recibos, cuadernos. Entre ellos había una entrada para una exposición programada para la semana siguiente. Eleanor llevaba mucho tiempo esperando ese acontecimiento, incluso se había comprado un vestido nuevo. En la agenda, en una página fechada para el mes siguiente, había planes para renovar el jardín, reuniones del club de lectura, un acto benéfico en una galería local. Gemma cerró la agenda. Demasiados planes para alguien que no se sentía bien. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Margaret. Estaba buscando a Winston. ¿No estaba en el trabajo?, se preguntó Gemma. No, se había tomado la tarde libre. Dijo que estaba de camino a casa porque no se encontraba bien.
Pero Winston no estaba en casa. No apareció hasta la noche, apestando a humo de cigarrillo. ¿Dónde has estado?, preguntó Gemma. Margaret llamó, buscándote. Pensé en tomar un poco el aire. Entró en el cuarto de baño, evitando su mirada. Me dolía la cabeza, no quería ver a nadie. Por la noche Gemma se despertó con un sonido extraño. Winston estaba hablando por teléfono en el estudio. Se dirigió a la puerta. No, todo va según lo previsto. Su voz sonaba apagada. Aún no está lista. Sí, comprendo. No, es temprano. Gemma entró en silencio en el dormitorio. En el pasado no le habría sorprendido una conversación de negocios a altas horas de la noche. Winston solía tener proyectos urgentes, pero ahora había algo en su tono que la hacía desconfiar. Al día siguiente se dirigió a la escuela. En su despacho la esperaba una pila de papeles, evaluaciones de alumnos, informes, planes de clase. El trabajo la ayudó a distraerse de los pensamientos obsesivos de que había algo malo en lo que había sucedido, algo que aún no podía comprender. Winston estaba en la ducha cuando su teléfono, que había dejado sobre la mesa de la cocina, vibró. Gemma echó un vistazo a la pantalla del contestador. Por lo general, nadie enviaba mensajes de texto a esas horas. El mensaje era de Pharmacy Plus. Solo un recordatorio para renovar su receta del medicamento. Esperamos verle de nuevo. Frunció el ceño. Por lo que sabía, ni ella ni Winston tomaban medicamentos con receta. El ruido del agua en el cuarto de baño cesó y ella se apresuró a alejarse del teléfono, pero el pensamiento ya estaba alojado en su mente. ¿Y si su marido estaba enfermo? ¿Y si le ocultaba algún diagnóstico grave? Durante la cena, le observa furtivamente. ¿Está pálido? ¿Tenía algún síntoma de malestar? Winston hablaba de trabajo como de costumbre, pero ahora le parecía que evitaba mirarla a los ojos. ¿Te encuentras bien? No pudo soportarlo. Por supuesto. Alzó las cejas, sorprendido. ¿Por qué?, solo preguntaba. No podía dormir por la noche. Su mente daba vueltas a oscuros pensamientos. ¿Y si tenía algo grave? ¿Por qué no se lo diría? Siempre se lo contaban todo. Por la mañana, cuando Winston se fue a trabajar, abrió un buscador y tecleó el nombre de la farmacia. Resultó ser una pequeña farmacia al otro lado de la ciudad. Qué raro. Había varias farmacias cerca de su casa y también cerca de la oficina de Winston. Esa noche, mientras Winston se duchaba, su teléfono volvió a vibrar. Gemma miró la pantalla y se quedó paralizada. Un mensaje de Pharmacy Plus. Digoxina, 50 comprimidos, 120 miligramos. Puntos acumulados, 50. ¿Digoxina? Abrió el navegador y tecleó el nombre del medicamento. El corazón le latía con más fuerza con cada línea que leía. Glucósido cardíaco. Para la insuficiencia cardíaca. Estrictamente controlado por prescripción médica. La sobredosis puede ser mortal. Insuficiencia cardíaca. El mismo diagnóstico estaba en el certificado de defunción de su madre. Gemma se recostó en su silla, sintiendo náuseas subiendo por su garganta. No, tenía que haber un error. Tenía que haber otra explicación. ¿Tal vez era para uno de sus colegas? O volvió a coger el teléfono y miró los mensajes. La fecha de compra era 3 días antes de la muerte de su madre. Winston había dicho que llegaría tarde al trabajo ese día. Recordó la última comida del domingo, cómo Winston insistió en prepararse su propio té, cómo le había dado a mamá su taza favorita, cómo se había sentido enferma casi inmediatamente. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas. Era demasiado monstruoso para ser verdad. Winston, su marido, el hombre con el que había vivido tantos años, no, él no podía hacer esto. Pero una voz interior ya le susurraba. Recordaba cómo se había vuelto repentinamente atento a la salud de Eleanor, cómo había insistido en sus problemas cardíacos, cómo ahora estaba apresurando la venta de la casa. La casa. Todo giraba en torno a la casa. La vieja mansión en el barrio de lujo que mamá era tan reacia a vender.
Y ahora Winston y su repentino interés en remodelarla era como si un interruptor se hubiera encendido en su cabeza. Recordó retazos de sus llamadas telefónicas, su extraño comportamiento en las últimas semanas, su insistencia en vender la casa. Gemma se asomó a la ventana. Afuera llovía, borrando los contornos de las casas. El mundo que le había parecido claro y correcto hacía una hora se estaba desmoronando. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo podía seguir con su vida sabiendo que el hombre en quien confiaba implícitamente era capaz de algo así? El teléfono del escritorio volvió a vibrar. Un mensaje de Winston. Hoy llegaré tarde. Reunión importante. Se quedó mirando aquellas palabras mundanas y sintió que en su interior crecía una fría determinación. Necesitaba pruebas, pruebas reales e innegables de que su terrible corazonada era cierta. Gemma llegó a casa de su madre hacia el mediodía. Aún no se atrevía a llamarla suya, aunque ya la poseía por escritura. El viento racheado de otoño azotaba las hojas caídas por los caminos, y el aire olía a hojas caídas y tierra húmeda. El viejo Tom estaba trabajando en el jardín, como era habitual en aquella época, podando las rosas marchitas y preparando los arbustos para las heladas que se acercaban. Su figura encorvada con la chaqueta desgastada parecía tan integrada en el jardín como un viejo manzano o una valla de piedra. Cuando vio a Gemma, se levantó su raída gorra. «Buenos días, señorita. Empieza a hacer frío. Será mejor que este año empiece pronto con las rosas». Ella se acercó, mirando los últimos capullos granate oscuro, casi negro a la luz nublada. Mamá siempre decía que las rosas de otoño eran las más aromáticas. ¿Crees que volverán a florecer el año que viene, Tom? Por supuesto, señorita. Estos arbustos son fuertes, tienen 30 años. Tu madre los plantó cuando era joven. La recuerdo consultándome sobre cada variedad. Intercambiaron algunas frases más sobre el tiempo y la mejor manera de cubrir las rosas para el invierno. Tom había trabajado para ellos durante más de 15 años. Conocía cada arbusto del jardín, cada sendero. Recordaba dónde le gustaba a Eleanor sentarse con un libro, qué flores prefería cortar para el salón, lo contenta que se ponía con los primeros brotes de la primavera. La señora Eleanor siempre decía que tenías manos de oro, dijo Gemma mientras lo observaba recortar las ramas secas. Sí. Tom hizo una pausa como si estuviera ordenando sus ideas. «Sabes, me había pedido que hiciera fotos de esas rosas aquel día. Quería hacer un álbum de recortes. Dijo que ya era hora de hacer una historia del jardín». Se enderezó y sacó del bolsillo de la chaqueta una vieja Zenith con la correa de cuero desgastada. «Siempre hago las fotos en carrete. Lo digital no es lo mismo, no tiene alma. Con la película, cada fotograma es especial, no se puede borrar, no se puede volver a rodar así como así, y la calidad es diferente». Tom limpió cuidadosamente el objetivo con el borde de su pañuelo. Sus dedos nudosos, acostumbrados a las herramientas de jardinería, manejaban la cámara con una ternura sorprendente. Justo ese día había cargado una película nueva, Kodak Color. Estaba fotografiando rosas cuando vaciló y su mirada se volvió distante. Cuando su marido hablaba con aquella señora en su despacho, en la puerta. Gemma se quedó helada, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. ¿Con Margaret? Sí, con la señora Till. Hablaron de algo durante mucho tiempo. Yo no escuchaba, por supuesto, no era asunto mío, pero era... Vaciló de nuevo, eligiendo sus palabras. Algo serio, supongo. Luego ella salió por la verja y el señor Winston volvió a entrar en la casa. ¿Y la película? Gemma apenas podía evitar que le temblara la voz. ¿La has revelado? Todavía no. Sacudió Tom la cabeza. Ya sabes cómo son las películas. Necesitan tiempo y las condiciones adecuadas. Tengo un pequeño cuarto oscuro en casa y lo hago todo a la antigua usanza. Luz roja, cubetas, reactivos. Hay que tomarse su tiempo, tener cuidado. Gemma asintió,
tratando de ocultar su emoción. Margaret aquí, fuera de casa, ese mismo día. Y Winston nunca había mencionado la reunión. Ni siquiera había insinuado que la hubiera visto en otro lugar que no fuera la oficina. Tom volvió al trabajo, todavía tarareando algo en voz baja para sí mismo. Sus movimientos eran pausados, calibrados por años de práctica. Las tijeras de podar brillaban en sus manos, cortando metódicamente los capullos en flor. Gemma se quedó mirando los rosales, pensando que detrás de cada puerta abierta accidentalmente podía haber un nuevo misterio. Algo le decía que aquel encuentro en la puerta no había sido accidental, y la película de la vieja cámara de Tom podía contener mucho más que imágenes de rosas otoñales. Una ráfaga de viento arrastraba el olor de las hojas y la ligera fragancia de las últimas flores. En algún lugar a lo lejos retumbaba un trueno. Se avecinaba una tormenta. Después de su conversación con Tom, Gemma no se había sentido cómoda. Apenas podía concentrarse en su trabajo en la escuela, todo se estaba desmoronando. Al mediodía, decidió irse al diablo. Solo necesitaba ver a su marido, sacarlo de la oficina y ir a algún sitio sola, quizá al lago, donde ya habían ido a menudo. De camino, paró en su pastelería favorita para comprar una tarta de arándanos. Había una manta en el maletero, siempre la llevaba consigo, una costumbre de los tiempos en que Winston y ella solían hacer picnics espontáneos. La oficina de construcciones Henderson estaba inusualmente tranquila. Era la hora de comer. Gemma subió a la tercera planta, donde estaba el despacho de su marido. En el pasillo, junto a la máquina de café, dos mujeres discutían algo sin notar que ella se acercaba. «No, ¿has visto el reloj que llevaba?», dijo una. «Nada menos que un Cartier. No se puede comprar uno de esos con el sueldo de un contable». «Quizás se lo regaló Farrell», se rió el otro. «Creen que nadie se da cuenta. Los vi en el White Stag el viernes pasado. Ese restaurante en el campo es un largo camino para ir a una cena de negocios». No fue una cena de negocios. Él le estaba besando la mano, lo vi. Y entonces ellos... Las mujeres se detuvieron cuando vieron a Gemma. Había una mirada de horror de reconocimiento en sus rostros. S.R.A. Farrell. Nosotras... Perdón. Gemma se dio la vuelta lentamente y caminó hacia el ascensor. De repente, la tarta de la preciosa caja pesaba increíblemente. Las puertas del ascensor se cerraron y Gemma se apoyó en la fría pared de la cabina. El ascensor estaba frío y olía a ambientador, una especie de empalagoso aroma floral. Gemma miró su reflejo en el espejo de la pared. El pelo recogido en una coleta, maquillaje ligero, jersey crema, tan hogareña, tan propia de una esposa. Salió por la puerta lateral, no quería encontrarse con nadie. En el coche, encendió la radio y subió el volumen. La tarta fue a parar a la papelera del aparcamiento. No quería volver a casa. Aparcó en una pequeña plaza y sacó su teléfono. Tecleó White Stag en el buscador. El restaurante no estaba tan lejos de la ciudad, solo a media hora. El aparcamiento estaba casi vacío, en plena jornada laboral. Gemma abrió la pesada puerta. El interior estaba agradablemente oscuro y el camarero con camisa blanca le sonrió. «Buenas tardes. ¿Mesa para uno?» «No, yo...», vaciló. «Me preguntaba si podría hacer una reserva para el viernes por la noche». «Ah, claro. Tenemos mesas disponibles después de las 8 o'clock». «¿Y la que está junto a la ventana?» «Creo que mis amigos han estado delirando sobre ella». Desafortunadamente, la mesa de la ventana está reservada todos los viernes por la noche. Los clientes habituales. Gemma asintió. Se le hizo un nudo en la garganta. «Ya veo. Gracias, yo. Ya te llamaré». Fuera lloviznaba ligeramente. Entró en el coche y sacó su teléfono. Abrió la galería de fotos de la última fiesta corporativa de Winston. Aquí estaban ella y su marido en la fuente, aquí un grupo de colegas riéndose del chiste de alguien, aquí Margaret Teal, con un traje gris, arreglándose el pelo.
En su muñeca brillaba un reloj con una delicada pulsera. En la guantera había un folleto de Cartier que Winston había olvidado. Gemma abrió las brillantes páginas. El mismo reloj le había costado 4 veces su sueldo mensual. Su teléfono vibró. Un mensaje de Winston. Hoy llegaré tarde. Reunión importante con contratistas. Miró el reloj. Las 3 de la tarde. Tenía tiempo de sobra para informarse antes de la noche. En Internet encontró fácilmente la dirección de Cartiers, la única tienda de su ciudad. La dependienta de la boutique se mostró sorprendentemente habladora. «¡Oh, ese modelo! Sí, se vendió la semana pasada. ¡Qué galán! Tardó más de 1 hora en elegir. Pensé que era una chica con suerte». Gemma se quedó mirando el escaparate en silencio. Sobre un cojín de terciopelo negro había un reloj exactamente igual al de Margaret. «¿Puedo enseñarte algo?» «No, gracias. Solo estoy mirando». De camino a casa, paró en el supermercado. Compró una botella de vino, pizza congelada, helado. La cajera sonrió comprensiva. ¿Un día duro? En casa, Gemma se quedó sentada en una silla largo rato, mirando por la ventana. Las ramas desnudas de un arce se mecían tras el cristal, y el letrero del restaurante chino de enfrente parpadeaba. Winston y ella solían pedir comida allí los domingos cuando les daba pereza cocinar. El teléfono volvió a vibrar. «No me esperes para cenar. La reunión se retrasa». Abrió el navegador y tecleó «Menú ciervo blanco» en su búsqueda. La página web del restaurante mostraba fotos de la buena mesa y la carta de vinos. Al final de la página, en letra pequeña, «Se requiere reserva previa». Una lata de Coca-Cola se enfriaba solitaria en la nevera. Una pizza sin tocar se enfriaba sobre la mesa. Gemma se quedó mirando la pantalla del teléfono, donde brillaba el último mensaje de su marido, y pensó en que nunca le había gustado mentir. Quizá por eso había tardado tanto en darse cuenta de lo evidente. Tras una noche en vela, Gemma condujo hasta casa de su madre. No podía quedarse en un piso donde cada cosa le recordaba a Winston. La casa olía a humedad y deshabitada. Los radiadores apenas calentaban. Tom estaba cuidando el jardín como de costumbre. Cuando vio a Gemma, la saludó. «Estaba a punto de llamarla, señorita. Ayer revelé la película. ¿Quiere verla?» Gemma quiso negarse. Ya no le interesaban las fotos. Pero había algo en su voz, algo en su tono, que la hizo aceptar. «Claro, Tom. ¿Por qué no?» Había un viejo álbum en su trastienda, entre las herramientas de jardinería. «Toma, las he ordenado. Hacía mucho tiempo que no tenía una toma tan buena. Las fotos son realmente increíbles. Cada foto es como un cuadro. Aquí hay gotas de rocío brillando en los pétalos como diamantes. Aquí hay un extraño juego de luces en el entrelazamiento de las ramas. Y aquí están las rosas de té favoritas de mamá, melocotón suave contra el verde oscuro. Tienes un verdadero talento, Tom. Es la vieja óptica», sonrió. «No puedes conseguir esa profundidad de color con la digital». Gemma pasó otra página y se quedó paralizada. La foto era de un rosal bajo la ventana de la cocina, el de las flores granate oscuro. La ventana estaba abierta y en ella se veía claramente la figura de Winston. Estaba de pie junto a la mesa, inclinado sobre algo. Sus manos... «Fue un accidente», explicó Tom. «Estaba preparando la composición con las rosas, captando la luz. No me di cuenta inmediatamente de que la ventana estaba en el encuadre». Gemma se quedó mirando la fotografía. La calidad de la imagen era impecable. Incluso podía ver la arruga entre las cejas de su marido, su expresión concentrada, y sus manos sobre la taza pintada de azul favorita de su madre. Tenía algo blanco en los dedos, una pastilla o... Y aquí hay un ángulo interesante. Tom pasó la página, pero Gemma no le oía. Le zumbaban los oídos. Recordó aquel día, cómo Winston se había ofrecido voluntario para hacer el té, cómo había insistido en que mamá bebiera de aquella taza, cómo se había mareado después. «¿Me das esa foto?» Su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos.
Por supuesto, señorita. Tengo los negativos. Tom sacó con cuidado la fotografía del álbum. Me pareció extraño que el señor Winston se hiciera su propio té. Suele hacerlo. Gracias, Tom, dijo ella cogiendo la fotografía con delicadeza. Realmente eres un gran fotógrafo. Fuera lloviznaba. Gemma subió al coche y dejó la fotografía en el asiento del copiloto. El hombre que creía conocer de toda la vida la miraba desde la fotografía. El hombre que había desmenuzado metódicamente algo en la taza de té de su madre. El teléfono de su bolso vibró. Un mensaje de Winston. Hoy vuelvo a llegar tarde. Reunión importante en el White Stag. Gemma arrancó el coche. Tenía mucho en lo que pensar, y también necesitaba encontrar un buen abogado. El despacho del abogado Robert Haley estaba en un viejo edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Gemma jugueteaba nerviosa con la carpeta que contenía la fotografía mientras la recepcionista marcaba el número. Señor Haley, la señora Farrell quiere verle. Dice que es urgente. Haley era un hombre corpulento de unos 50 años y mirada perspicaz. Escuchó en silencio su historia, examinó la fotografía, estudió las impresiones de los mensajes de la farmacia. Señora Farrell, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Deberíamos acudir a la policía, no a los tribunales. Es un delito penal. No hay tiempo para eso. Gemma dio un paso adelante. He leído que después de 3 semanas, los rastros de veneno son casi imposibles de detectar, y han pasado 12 días, terminó Haley por ella. Qué bien. Conozco a un capitán de homicidios. Vamos a verle ahora mismo. La comisaría olía a café y papel. El capitán James, un hombre de pelo gris y rostro cansado, miró el papeleo y negó con la cabeza. Hace falta una orden judicial para exhumar, y no se puede conseguir una sin una buena razón. Tenemos una fotografía. ¿De un hombre desmenuzando algo en una taza? James se rió entre dientes. Eso no basta. Necesitamos un informe pericial de que la fotografía no es un montaje, declaraciones de testigos, justificación de la urgencia del procedimiento. Todo eso llevará al menos una semana, dijo el capitán. Burocracia. Los 3 días siguientes fueron una persecución interminable para Gemma. Haley utilizó sus contactos, apuró a los expertos, escribió peticiones. Aquí está el informe del perito fotográfico. Le puso otro papel delante. La confirmación de que la fotografía era auténtica, y este es el testimonio del jardinero. Fui a verlo yo mismo. El despacho del juez Morgan olía a desengrasante, los efectos de una reciente reforma. Una secretaria de pelo gris estaba sirviendo té. De acuerdo, el juez revisó el papeleo. Autorizo la exhumación, pero aún necesitamos un informe de la estación sanitaria y epidemiológica y el permiso del encargado del cementerio. Eso nos llevará otro día, gimió Gemma. No, sacó Haley el teléfono. Conozco a un médico allí. Con un poco de suerte tendríamos el papeleo para esta noche. Al anochecer, todo el papeleo estaba listo. Gemma se sentó en el coche mientras Haley llevaba los últimos formularios firmados a la comisaría. Mañana a las 8 de la mañana, dijo cuando regresó. He dispuesto que el laboratorio haga las pruebas a primera hora. En una mañana brumosa, una extraña procesión de policías, expertos y obreros se reunió en el cementerio. Gemma se hizo a un lado mientras se rellenaba el último papeleo. Tendremos los resultados en 4 horas, dijo el joven experto. Les daré prioridad. A la 1 en punto, sonó el teléfono de Haley. Escuchó durante un largo momento, luego se volvió hacia Gemma. Digoxina. 10 veces la dosis letal. ¿Y ahora qué? Ahora vamos al fiscal. Y luego, sonrió sombríamente. Y luego es viernes por la noche. Y tu marido probablemente estará en el White Stag. Winston levantó la copa de vino a punto de decir algo, cuando 2 hombres de paisano se acercaron a su mesa. Uno de ellos mostró su placa. Detective James. Señor Farrell,
queda detenido como sospechoso del asesinato de Eleanor Brightwood. Margaret dejó caer el tenedor al suelo. Un murmullo recorrió el restaurante y las cabezas de los comensales se giraron en su dirección. Debe de haber algún error. Intentó levantarse Winston, pero una mano pesada le apoyó en el hombro. Señora Teal, venga con nosotros. En la comisaría los llevaron a diferentes salas para interrogarlos. Gemma estaba sentada en el pasillo, mirando las puertas cerradas. En algún lugar zumbaba una máquina de café, sonaban los teléfonos, hablaban los agentes de policía. La voz de Winston llegó desde la puerta de la derecha. «Quiero a mi abogado. Esto es un malentendido». De la otra puerta llegaban los gritos de Margaret. El fiscal Mackenzie leyó metódicamente los cargos. Asesinato premeditado con intención de obtener una herencia. Conspiración. Uso de un medicamento como arma homicida. Winston estaba sentado con cara de piedra, mientras su abogado tomaba notas rápidamente. «Mi cliente niega todos los cargos», dijo finalmente. «Son especulaciones ridículas basadas en coincidencias». En la habitación de al lado, Margaret también lo negaba todo. «No tuve nada que ver con la muerte de la SRA. Brightwood. Sí, Winston y yo teníamos una relación. Tuvimos una relación. Pero no matamos a nadie». El detective James estudió las imágenes de CCTV. «¿Y esta es usted en las imágenes de la farmacia? ¿El día que compró la digoxina?» Margaret se volvió hacia la ventana. Su abogado intervino. «Mi cliente se niega a contestar preguntas sin consulta previa. A medianoche se tomó la decisión de mantenerlos a ambos bajo custodia. Gemma vio cómo Winston y Margaret eran conducidos fuera uno a uno. Él esposado, ella tropezando con tacones altos. «¡Gemma!», gritó Winston. «Esto es un error. Puedo explicarlo todo». Vio cómo lo metían en el coche de policía. Su mente estaba en blanco, sin pensamientos, sin emociones. Solo la imagen ante sus ojos, sus manos sobre la taza de mamá, el polvo blanco, la cara concentrada. Margaret fue la siguiente en salir. Intentó cubrirse la cara de los flashes. Los periodistas ya habían aparecido de alguna parte. Un reloj Cartier brillaba tenuemente en su muñeca. Gemma llegó a casa por la mañana. El piso olía a la colonia de Winston, que siempre se echaba demasiada cuando iba a una cena de negocios. Su mitad de la cama en el dormitorio estaba sin hacer. Había tenido prisa por encontrarse con Margaret. Ni siquiera se había planchado la camisa. Había una taza de café sin terminar sobre la mesa de la cocina. Gemma la cogió y la llevó al fregadero. Se quedó paralizada, igual que Winston había sujetado la taza de mamá cuando la taza se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el fregadero. Gemma se hundió en el suelo, mirando los fragmentos. En algún lugar de su mente empezaba a hacerse a la idea de que era el fin de su matrimonio, el fin de una vida familiar, el fin de todo lo que parecía correcto y comprensible. Al otro lado de la ventana amanecía. Comenzaba un nuevo día, un día en el que todo cambiaría para siempre. La sala del tribunal estaba sofocante, a pesar del aire acondicionado en funcionamiento. Winston y Margaret estaban sentados en mesas separadas con sus abogados, cada uno defendiéndose a sí mismo. El primero en declarar fue un anciano farmacéutico de una droguería de las afueras de la ciudad. Entrecerró los ojos miope ante las fotos de pasaporte que le mostraba el fiscal Mackenzie. «Sí, ese es el hombre. Presentó una receta de digoxina. Lo recuerdo, porque es raro comprar medicamentos tan graves en nuestra farmacia. Estamos muy lejos del centro». «¿Por qué se acuerda de él?», preguntó Mackenzie. Estaba nervioso. No dejaba de mirar a la cajera, como si temiera que le reconocieran. Y pagó con tarjeta, aunque normalmente compraba estas drogas en efectivo. Después llamaron a Catherine Hope. Entró, apoyada en su bastón, se hundió pesadamente en la silla de los testigos. «Sí, este es mi formulario de prescripción. Encontré que me faltaba cuando iba a ir a la farmacia. Tuve que pedirle una nueva al médico. La SRA,
¿Till trabajaba en el mismo departamento que usted? Sí, su mesa estaba justo al lado de la mía. Ese día se quedó hasta tarde, dijo que tenía que terminar un informe. Margaret se puso pálida y le susurró algo a su abogado. El abogado arrugó la nariz y negó con la cabeza. Y ahora le pido que invite al señor Thomas Green. El viejo jardinero entró en la sala, mirando a su alrededor con aire inseguro. En sus manos llevaba un maletín de cuero desgastado. Señor Green, cuente al tribunal los acontecimientos del día. Estaba fotografiando rosas. Tom sacó una vieja Zenith del maletín. La señora Eleanor me había pedido que hiciera fotos para el álbum. Estaba haciendo una foto del arbusto bajo la ventana de la cocina cuando... ¡Protesto!, saltó el abogado de Winston. Son solo palabras. ¿Dónde está la prueba? Tengo la fotografía, dijo Tom en voz baja. ¿Y los negativos? Se hizo el silencio en la sala. Mackenzie sacó un sobre grande. Señoría, solicito que se admita como prueba la fotografía y el informe pericial sobre su autenticidad. La fotografía ampliada fue entregada al jurado. El papel satinado mostraba claramente la figura de Winston en la ventana de la cocina, las manos sobre una taza, polvo blanco entre los dedos. Me gustaría señalar, continuó Mackenzie, que la calidad de la fotografía es excepcional. Señor Green, ¿es usted fotógrafo profesional? No, simplemente me encantan los equipos antiguos. Estas ópticas proporcionan una claridad asombrosa. Winston susurró enfadado a su abogado. Se levantó de nuevo. Protesto, la fotografía puede haber sido manipulada. Denegada, el juez dio un golpecito con el mazo. Tenemos un informe pericial. Que venga el doctor Peterson. El experto forense era un hombre demacrado con una barba cuidada. Hemos analizado la foto y los negativos. No hay rastros de edición o digitalización. Es auténtica. Y ahora, Mackenzie se volvió hacia el jurado. Los resultados del análisis de los tejidos de la señora Brightwood. El forense desplegó los gráficos. La concentración de digoxina es 10 veces la dosis terapéutica. Es imposible que esa cantidad se haya ingerido accidentalmente. Margaret se cubrió la cara con las manos. Winston permanecía inmóvil, con la mirada fija hacia adelante. Señoría, se levantó el abogado de Margaret. Pido un breve receso. Mi cliente desea hacer una declaración. Winston se volvió bruscamente hacia ella. Margaret, cállate. Pero si ya se ha levantado, quiero hacer una declaración. Todo fue idea suya. Dijo que si nos deshacíamos de su suegra... ¡Protesto! El abogado de Winston casi gritaba. Mi cliente... Denegada. El juez volvió a golpear su martillo. Señora Till, comprende que tiene derecho a guardar silencio. Sí, pero quiero decir la verdad. Gemma estaba sentada en primera fila, mirando a su exmarido y a su amante. Evitaban mirarse el uno al otro. En la muñeca de Margaret aún brillaba el malhadado reloj, el mismo reloj que había sido el primer hilo de esta maraña de mentiras y traiciones. Llovió el último día del juicio. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad tras las ventanas de la sala. El jurado deliberó durante casi 24 horas. Cuando regresaron, la sala estaba tan silenciosa que podían oír el zumbido de las bombillas diurnas bajo el techo. La presidenta del jurado, una mujer corpulenta vestida con un traje azul, desplegó una hoja de papel con manos temblorosas. Culpable. Lo que siguió se fundió en una corriente nebulosa para Gemma. El juez leyó la sentencia. Winston 20 años, Margaret 8. Ella lloró, manchándose las mejillas de rímel, y él se quedó inmóvil, mirándola por encima de la cabeza. Acusado Farrell, ¿tiene algo que decir? La voz del juez parecía lejana, como entre algodones. Winston se levantó lentamente. ¿Yo? Miró alrededor de la sala, deteniéndose un momento en Gemma. No, señoría. Margaret sollozó mientras leían su sentencia.
Su abogado estaba escribiendo algo rápidamente, al parecer preparando una apelación. El malogrado reloj aún brillaba en su muñeca. Se marcharon por puertas distintas, la de él a la izquierda, la de ella a la derecha. Gemma observó cómo se cerraban las puertas y sintió un extraño vacío en su interior. Ni rabia, ni triunfo, ni alivio, nada. Hailey intentó decirle algo sobre el buen resultado, sobre la seguridad de la herencia. Ella asintió, sin escuchar. Lo único que le pasaba por la cabeza era qué hacer ahora que todo había terminado. No volvió a casa. Allí, en su piso y en el de Winston, aún quedaban sus cosas, sus olores, las huellas de su vida juntos. Cogió un taxi y dio la dirección de la casa de su madre. La casa era fría y olía a espacio deshabitado. Gemma subió al dormitorio de su madre. Aquí todo seguía intacto. El olor familiar del perfume Chanel, el libro sin leer en la mesilla de noche, la bufanda en el respaldo del sillón. Se tumbó sobre la colcha sin desvestirse y cerró los ojos. Los días siguientes se convirtieron en un interminable marasmo gris. Se quedó mirando al techo y el tiempo pasó de largo. Sonó el teléfono, probablemente compañeros de la escuela. Llegaron algunas cartas, debían de ser facturas. Todo parecía inútil e innecesario. Tom venía todos los días, aunque había poco que hacer en el jardín. Se acercaba el invierno. Comprobaba la calefacción, cerraba las ventanas por la noche, regaba las flores del salón. A veces, Gemma le oía silbar suavemente mientras jugueteaba con la cerradura de la puerta trasera. Había días en que bajaba a la cocina a beber agua. Siempre había té recién hecho en un termo y algún tipo de pastel envuelto en una toalla sobre la mesa. Tom nunca le dirigía la palabra en esos momentos, solo asentía con la cabeza y seguía a lo suyo. El 15º día llamó a la puerta del dormitorio. «Señorita Gemma, hay una mariposa en las rosas, la última del año, creo». Ella no contestó. Tom guardó silencio un momento y se marchó, pero regresó media hora después. «Lamento insistir, pero tienes que ver esto. Tom, por favor. Sé que ahora te resulta difícil ver este mundo». Su voz sonaba desacostumbradamente firme. «Está lleno de traición para ti, pero intenta mirar a través de la lente». Le entregó su viejo Zenith. «Concéntrate. Verás cosas en las que no habías reparado antes». Gemma cogió la cámara mecánicamente. Tom la ayudó a bajar al jardín, donde una sorprendente mariposa de colores brillantes y alas anaranjadas estaba posada sobre la última rosa cubierta de escarcha. Se acercó el visor al ojo. El mundo en el objetivo parecía diferente, nítido, claro, lleno de detalles. Las gotas de rocío sobre los pétalos, el dibujo más sutil de las alas, el aleteo de los pequeños zarcillos. El obturador hizo clic. La mariposa se alejó revoloteando y desapareció en el cielo gris del otoño.